Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante para que no te pierdas nada y que puedas jugar Delta Force Mobile, que por cierto ya lo puedes jugar en estas fases de pruebas. Por si no lo sabes, este mes de diciembre estaremos en muchas fases de pruebas en dispositivos Android. Para la gente de iOS tendrán que esperar lamentablemente hasta en enero, pero mientras tanto los de Android disfrutemos de la mejor manera posible, claro que sí. Ok, primero que nada voy a dejar en claro dos cosas. La versión que nosotros vamos a jugar va a ser la versión de LATAM, la versión de Garena. Garena no es el desarrollador del juego, es básicamente el publisher. Se va a encargar de publicar el juego en Latinoamérica y tener sus servidores en Latinoamérica. Luego tenés la otra versión, que es la de Level Infinite, que estará completamente para lo que va a ser pues, Estados Unidos, Canadá y otras zonas del mundo en general. La que nosotros vamos a instalar, la que ya se puede incluso hacer el preregistro, es la versión de Garena de Delta Force. Exactamente, se llama Garena Delta Force. Esa es la versión de LATAM. También en PC, también va a ser así, el publisher en LATAM, etcétera, etcétera. Básicamente lo que va a hacer Garena solo es publicar el juego y llevar completamente lo del tema de los servidores. Pero en tema contenido, tema cosas que se van a implementar dentro del juego, pues eso lo lleva completamente Team Studios con Team Jade. Ellos van a decidir completamente todo eso. No se preocupen que Garena solo va a publicar el juego. No es como pasa con Free Fire, que Free Fire pues ellos sí son completamente los dueños y ellos deciden completamente por el juego. No, no tiene nada que ver acá. Como ustedes saben, Tencent Game es dueño de Garena y lo que van a hacer básicamente es que publiquen el juego y que tengan sus propios servidores. Ahora, para instalar y jugar el juego es sencillo. O sea, la versión que estamos jugando, la que estás viendo es la versión de Garena, que es la versión de LATAM. Oficialmente esta versión está ahorita teniendo sus test de prueba. Yo les había comentado, o por si no lo sabían, los test se oficializan de las 6 de la mañana, hora México, a 10 de la mañana, hora México. Y por la tarde, de 4 de la tarde, hora México, a 8 de la noche, hora México. O sea, básicamente se activan los servidores un total de 8 horas al día. A ver, esta es otra de las fases prueba. Recuerden que venimos de una fase prueba previamente que hubo hace unas semanas y ahora estamos en otra nueva que actualmente pues lo estamos viendo detalladamente dentro del juego. El juego está muy bien optimizado, corre a 120 FPS, 144 FPS en algunos dispositivos, tiene calidad gráfica tanto en HD como alta definición, como en gráficos medios normal, y si en dado caso tenés algún que otro problema con la cual iniciar, necesitarás seguramente VPN en esta fase de pruebas. En mi caso, yo no necesito, pues básicamente yo no necesito, por así decirlo, utilizar VPN. Sé que algunos países o regiones utilizan VPN o necesitarán VPN para jugar estas pruebas, pero como les dije, son fases de pruebas. Yo les voy a traer todas las fases de pruebas correspondientes. Esta APK que yo les he subido este par de días, básicamente es otra nueva versión. Por eso es que siempre tienen que desinstalar la versión anterior e instalar la nueva versión. Esta versión estaría desde el día 2, ayer, hasta el 5, que básicamente estarían abiertos completamente los servidores en los cuales se pueda jugar el Delta Force Mobile. Luego entraremos en otra fase de pruebas que también se tendrán que instalar nuevamente. Ahora, los requisitos del juego no son excesivos, solo necesitas un iPhone 7 cuando salga para Apple en adelante, y para Android dispositivos con Snapdragon Serie 700 en adelante. Incluso pueda que la serie 600 se pueda jugar en un futuro cuando el juego ya se lance oficialmente en enero de 2025. Este mes de diciembre lo que van a hacer son test de pruebas, demasiados test de pruebas del Delta Force, el cual te vas a dar la dicha de probar en dado caso. Mucha gente en mi comunidad sé que lo está probando gracias a eso y les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo porque sé que están apoyando muchísimo lo del Delta Force. Y sí, muchas más fases de pruebas para que puedas jugar sin problemas, para que puedas disfrutarlo sin problemas en tu dispositivo móvil Android. Para la gente de iOS, pues no hay excusa, es sencillo decirlo, es mucho más costoso sacar una fase de prueba beta para iOS, cuando en realidad en iOS es mejor lanzarlo de un solo completamente pues global, porque no se pide, se va a pedir ya las típicas de ganancias que pide Apple, y en Android pues es más sencillo sacarte una beta así tal cual. Además, seamos sinceros, el 80-85% de gente o comunidad juega completamente en dispositivos móviles Android, no juega en dispositivos móviles de Apple. ¿Ok? ¿Me parece perfecto? Ok, muchas gracias. Bueno, haciendo fácil en eso, me parece perfecto, está bien. Ahora, ¿cuánto pesa el juego? El peso del juego es de 18 a 15 gigas, ya los he dicho. El juego te va a hacer que descargues completamente 1.48 gigas con el APK correspondiente, más 5 gigas dentro del juego, más todos los mapas y los recursos HD dentro del juego, que va a dar un total de 14 a 18 gigas con todos los mapas correspondientes, más todo el contenido. El juego ya está actualizado a la versión más actual de la versión de China. Todo lo que tiene la versión de China ya lo tiene la versión actualizada del día
de hoy, para que ustedes lo sepan y saben a lo que ustedes se atienen completamente con el Delta Force Mobile. Me parece perfecto, es algo que quiero destacar porque la gente tal vez no lo entiende. Y sí, Delta Force Mobile es un juego estilo Battlefield, no es un estilo Call of Duty, nada que ver, no lo comparen. Y posiblemente el mejor modo de juego que haya sea el modo guerra y lo siguiente sea el modo extracción. El modo extracción básicamente es como el modo de arena, Breakout o el modo Escape from Tarkov, pero un poco más arcade, militarizado, futurista. Y luego tenemos el modo guerra que se asemeja completamente a un Battlefield 100%. Tendrá varios modos de juego, tendrá modo incluso 5 vs 5, ya hay dentro clasificatorias en estas betas, así que no se preocupen. Las clasificatorias van completamente con el desempeño que tú tengas en la partida, ya sea si pierdas o ganes completamente. Esto dependerá de cómo lo vea actualmente el juego. Se ha confirmado de que no habrá bots dentro del juego en sus, obviamente, lanzamiento global, y se prevé de que de momento, hay además test de pruebas en los cuales puedes jugar completamente e instalar sin problema alguno el Delta Force Mobile. Esto haciendo énfasis porque mucha gente me lo ha preguntado, pero sí, o sea, sencillamente te lo digo así, de que se puede jugar al día de hoy sin problemas el Delta Force Mobile en esta fase de pruebas que pues nosotros traemos completamente todos los accesos para que lo puedas disfrutar de la mejor manera posible. Recuerda, la versión de Garena es la versión para la gente de Lata y la versión de Level Infinite, el otro publisher, porque son dos publishers, uno es un publisher, Level Infinite, el otro publisher es completamente, pues, Garena, estamos hablando de dispositivos móviles, pero no tienen que ver nada en decisiones ni nada por el estilo. Normalmente lo que tienen que ver, pues, básicamente es en temas servidores, quien publique el juego y listo. Eso es lo que quiero dar a entender, porque mucha gente no entiende estos aspectos posibles dentro del mismo, cosa que, pues, o sea, hay que comentar de buena manera. En fin, cosas que decir del juego, pues me ha parecido muy bueno, lo he estado disfrutando. Lo que les dije, con la capturadora, pues ustedes lo ven a 60 FPS 1080, pero cuando juego sin capturadora, pues el juego va a 100, 120 FPS y para ir a calidad HD va a 100 FPS, 110 FPS, con bajones hasta 90 FPS, pero se mantiene en un rango de 90 a 110 FPS con calidad HD. Ni siquiera está en gráficos bajos, está en gráficos HD y con 120 FPS. Esto quiere decir que el juego está muy bien optimizado, será completamente un éxito en tema de optimización, rendimiento y que la gente va a poder jugar y disfrutar de la mejor manera posible. Eso que pues, quiero aclarar porque la gente tal vez no lo sabe o algo por el estilo si tienen alguna que otra duda. Pero sí, a día de hoy puedes jugar Delta Force Mobile, esta versión de LATAM, 100% esta versión de LATAM, 8 horas al día. Se activan los servidores pues de 6 a.m. a 10 a.m. y por la tarde de 4 p.m. a 8 p.m. por si tenías la duda. Bueno, haciendo énfasis en esto, espero te haya gustado este video, esta información. Van a haber más betas, más semanas. De momento, hasta el 5 de diciembre va a finalizar esta. Luego tendremos otra la semana siguiente y así sucesivamente hasta llegar al lanzamiento que sería básicamente en enero de 2025. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video del canal. Claro que sí.